a todos y a todas, es un gusto tenerles nuevamente por acá. En esta ocasión, en esta videoclase, vamos a abordar esas teorías y conceptos que existen de lo que es el aprendizaje y también pues su forma de evaluar, ¿no? Porque sabemos que en el caso nuestro, el aprendizaje lo vamos a evaluar. Ahora, el aprendizaje como tal pues inicia en diferentes etapas, ¿no? de nuestra vida. Desde pequeños empezamos a aprender y no necesariamente vamos a tener una evaluación. Y por esta razón es muy importante que entendamos lo que significa aprendizaje, ¿no? Es por ello que voy a iniciar con un concepto que podemos encontrar en cualquier página, ¿no? Y pues antes de esto también les quiero compartir que esta aplicación que estoy usando van a poder ustedes acceder y poder interactuar también con algunos recursos que yo les estoy dejando. ¿Cómo lo van a hacer? Apretando este dedito que aparece en la esquina superior derecha y va a aparecer un dedito donde hay una página o puede ser un video, o puede ser algo que yo les he dejado para que ustedes puedan interactuar. Así que de esta manera ustedes van a poder acceder a todos esos enlaces que yo les estoy dejando. Bien, cuando hablamos de aprendizaje, hablamos de que el aprendizaje es un proceso. Es un proceso por el cual, como seres humanos, aprendemos o modificamos o adquirimos, ¿no? Habilidades, destrezas, conocimientos y conductas. Y esto puede suceder de varias formas, ¿no? O sea, por una experiencia directa, porque estudiamos un tema, porque observamos, porque razonamos, porque seguimos algún tipo de instrucción. En sí, este proceso realmente está formado por esas experiencias y al mismo tiempo las vamos adaptando a futuras ocasiones. Por eso le decimos que esto es aprender, ¿no? Cuando empleamos ese conocimiento y todas esas habilidades, destreza o conducta, en otro momento ya no está. Pero igual hemos visto y han leído las lecturas que les he proporcionado en esta unidad número 1, donde pues cada quien también va, eh, cada autor, ¿no? de una teoría va plasmando todas aquellas concepciones y aquellas pues partes, ¿no? que consideran importante en cuanto a su teoría. Yo sí me voy a referir a este autor porque en lo personal creo que es algo que en los tiempos que tenemos actualmente no podemos dejar a un lado la parte social, cultural, emocional o afectiva. Es bien importante esto y sabemos que post pandemia esto también ha sido importante. ¿Por qué? Porque nuestra vida cambió después de la pandemia. Tuvimos que aprender muchas cosas, desaprender otras, ¿no? Y esto también es muy importante. Vygotsky, perdón, habla de su teoría de aprendizaje que se basa precisamente en la parte sociocultural, en donde él refiere que el estudiante, ¿no? O en general todos aprendemos de la interacción social que tengamos en el medio que nos desarrollamos. En sí, también él menciona que pues todos estos procesos tienen una influencia transformadora en el aprendizaje, es decir, que nosotros como seres humanos nos transformamos a través de nuestro aprendizaje en ese medio que interactuamos. Por lo tanto, Vygotsky habla de que la persona es la persona que aprende es el punto fundamental, es decir, este aprendizaje está centrado en la persona que aprende, ¿no? Como lo diríamos nosotros como docentes, está centrado en lo que es el estudiante, ¿no? Y este aprendizaje también es muy importante que pues se suscita, ¿no? En lo que son los grupos humanos culturalmente e históricamente definidos, ¿no? Así que
Vygotsky toma en consideración esa parte sociocultural que es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Entonces, también acá yo les dejaré un video, ¿no? Que ustedes pueden lograr ver para que, y otro tipo de, también de, de pues, digamos, herramientas, ¿no? Que nos van a ayudar a mejorar toda esta parte de que entendamos ese aprendizaje desde otras perspectivas. Y bien, el aprendizaje como tal, ¿no? Sabemos que es un proceso, ¿verdad? Se va dando poco a poco por etapas o se va desarrollando, ¿no? No de una sola vez, sino que también incluso nuestra misma edad influye mucho en ese aprendizaje, ¿no? El aprendizaje como tal, entonces, es un proceso complejo. ¿Por qué? Porque pues no solamente es leer y memorizar, sino también implica tener diferentes procesos mentales, capacidades, y a todo esto pues va a depender también de todo lo que estemos aprendiendo y de la complejidad de lo que se esté aprendiendo. Eh, es permanente. Todos ustedes ya están en este curso, no dejan de aprender, están aprendiendo. Muchas veces también como profesores universitarios no estamos acostumbrados a dar una clase, somos formados en profesión, pero no tal vez en la docencia. Y pues nuestro proceso de aprendizaje deberá ser permanente como profesores. Y a lo largo de toda nuestra vida vamos aprendiendo. Aunque tengamos 80 años, 90 años, podemos seguir aprendiendo. Por otro lado, es dinámico, ¿no? Un proceso de aprendizaje, aunque sea, vamos a tener un libro que nos va a dar una cierta referencia, o también podemos tener todo este tipo de herramientas tecnológicas que ahora tenemos, así como también es dinámico porque podemos interactuar con otras personas y podemos aprender en diferentes ambientes, no solamente dentro de un aula de clase o viendo un video. Por lo tanto, también el aprendizaje, pues al final se va demostrando en lo que hablábamos anteriormente, en conocimientos, en habilidades, en actitudes, en valores, en conductas, ¿no? Todo va a depender de lo que estemos aprendiendo, de lo que hayamos aprendido. Por esta razón, es bien importante que entonces, demostremos, o sea, no solamente el saber conocer, sino también el saber ser, el saber, ¿cómo se llama? Hacer, ¿no? El saber convivir y otro tipo de también habilidades que tenemos que ir desarrollando. Este proceso de aprendizaje o este aprendizaje se facilita a través del proceso educativo como tal, que incluye lo que es la adaptación. Es decir, no podemos ver la evaluación por aparte y el proceso educativo por aparte, o el aprendizaje por aparte y la evaluación por aparte. Y por ende, esta parte es muy importante porque ya en la actualidad debemos buscar transitar de una evaluación coercitiva y punitiva, es decir, donde era toda la fuerza o donde imponíamos, en donde esa línea de comunicación inclusive y de aprendizaje e enseñanza era muy lineal y vertical, de arriba para abajo, el docente aquí y el estudiante acá. Entonces, ya pues en la actualidad debemos de ir justamente hacia una evaluación del aprendizaje con mayor énfasis en decir es una evaluación para el aprendizaje, no verlo desde esa forma tan punitiva o solo sumativa como generalmente a veces podemos estar acostumbrados en la forma tradicional. También podemos decir de que el aprendizaje como tal, entonces para ir reconstruyendo también al ser humano, ¿no? Porque eso es lo que buscamos, una reconstrucción. Ahora, hablando específicamente también de lo que es la evaluación del aprendizaje como tal, siempre, o creo que eso es lo que debemos de ir haciendo ya los docentes en esta nueva etapa, es que tenemos que pensar que la evaluación va a ser con fines de mejora. Es decir, que si vamos a evaluar
un tipo de aprendizaje, algo que aprendieron nuestros estudiantes o queremos saber si lo aprendieron o no, tiene que ser siempre con fines de mejora. Y no solamente seguir una secuencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que generalmente se ha acostumbrado mucho a que tenemos un tema, vamos desarrollando el otro, vamos desarrollando el otro y hasta el final vamos a poner, por ejemplo, un examen. Es como que si en este módulo yo hubiera planificado con que ustedes tuvieran que leer varios temas y ponerles tres, por ejemplo, exámenes o pruebas parciales. Por lo general, esto es algo que se hace todavía, es parte de esa tradicionalidad que tenemos, pero que tenemos que ir también cambiando, ¿no? Lógicamente, cada institución, cada centro educativo podrá tener su modelo, ¿no? Educativo y sus lineamientos para este tipo de evaluación. Pero nosotros como profesores podemos hacer que esa evaluación para el aprendizaje sea también con fines de mejora. Es decir, que aquí lo que vamos a considerar mucho es, primero, bueno, si es una evaluación grupal, si es una evaluación individual, si consideramos que también ese proceso tiene que ser sistemático y reflexivo, es muy importante. Aparte también tenemos que aprender nosotros mismos a mejorar también como profesores, que ese es otro punto. La evaluación para el aprendizaje no solamente involucra al individuo como estudiante, sino también a nosotros como profesores. Debemos de ir mejorando en todas estas metodologías que vamos pues plasmando, ¿no? En una planificación académica. Por otro lado, es importante identificar fortalezas y el área de mejora de nuestros estudiantes, es decir, que no solamente pongamos una nota cognitivamente hablando, sino que también digamos, oh, bueno, se equivocó en esto, dar esa retroalimentación y por lo tanto decirle estos son sus puntos de mejora. Y ya para que la próxima vez lo vaya pues, a hacer bien, ¿no? Por ejemplo, un procedimiento en el área de la salud donde tiene que seguir ciertos pasos, porque si no, pues también puede dañar a una persona. Y de repente, como profesores, podemos identificar que ese estudiante tiene cierta debilidad en la aplicación de alguno de los pasos de ese proceso. Por ende, tenemos que ver de qué forma también podemos ir incentivando al estudiante para que él pueda ir mejorando. Por otra parte, la evaluación para el aprendizaje con fines de mejora también ayuda a emitir un juicio de valor o mérito. Es decir, no solamente por una calificación nosotros vamos a decir este estudiante sí aprendió o no aprendió. Hay otras formas donde podemos nosotros avalar precisamente que ese estudiante haya aprendido o no haya. Entonces, es bien importante esta parte porque también eso como profesores nos va a llevar a tomar decisiones fundamentales. Es decir, vamos a poder saber qué hacer para que ese estudiante siga mejorando y que llegue a tener precisamente un aprendizaje de calidad. Y que le sirva sobre todo en su profesión, que le sirva en ese trabajo que va a realizar en un futuro ya como un profesional del área. Entonces, sí, sabemos que la evaluación de los aprendizajes, pues también da la libertad de que podemos hacerlo ya sea en grupo o ya sea individual. Y es importante integrar toda la parte colaborativa o de trabajo colaborativo, que son nuevas formas de evaluación. En algún momento yo tuve ciertas oportunidades de ir innovando en nuestra universidad, en mis clases, y llegué a implementar la parte de la coevaluación entre los estudiantes, entre pares. Es decir, que por ejemplo ponía dos estudiantes, ya sea uno que sabía un poco más o manejaba más un tema, no tenía dominio de ese tema, y uno que tal vez no tenía tanto dominio de ese tema, sin decírselo lógicamente, ¿no? Sino que yo escogía a esas parejas para que ellos realizaran una actividad práctica y luego entre ellos mismos se retroalimentaran. Estas son formas también de evaluación entre pares
que debemos de ir fomentando dentro de esa aula, del aula de clases y que sea algo grupal, más colaborativo. También podría ser la misma evaluación entre pares con dos estudiantes que tal vez no manejen o no dominan tanto el tema para que también propiciar que ellos se empoderen de ese tema. Así que podemos ir jugando, pero sí tener muy conscientes de que la evaluación debe de ser justamente para el aprendizaje. Y bueno, la evaluación para y como aprendizaje, porque es muy importante que también la evaluación nos sirva como aprendizaje. Por ejemplo, una autoevaluación me va a servir. A medida que yo me evalúo, me autoevalúo en algo que mi profesor me ha dejado, también estoy aprendiendo. Me estoy evaluando, pero estoy aprendiendo, ¿no? Parte de ese aprendizaje o de ese cómo aprendizaje que la evaluación nos debe de dejar. La evaluación para y como el aprendizaje, eh, como tal y como lo hemos ido mencionando, siempre es un proceso, ¿no? Pero aquí es un proceso que busca y interpreta evidencias para ser utilizadas por los estudiantes y los profesores. Es decir, no solamente una nota o una calificación, sino que buscamos precisamente todas esas evidencias que podemos utilizar para poder interpretar y al mismo tiempo estamos aprendiendo. Por otra parte, también se valora en dónde están los estudiantes, es decir, en su proceso de aprendizaje, dónde están, hacia dónde deben de llegar y cómo tomar decisiones para ayudarlos a llegar ahí. Por ejemplo, vuelvo a retomar, tengo un estudiante que ya está en su práctica profesional, no sé cómo, pues cada universidad también lo maneja o su servicio social. Y pues si nos toca supervisar, ya ellos deberían de estar en un nivel superior, ¿no? Porque ya han cumplido con toda su formación académica. Pero de repente podemos encontrar estudiantes que necesitan fortalecer ciertas habilidades o que necesitan desarrollar más esas habilidades o a nivel actitudinal también te necesitan mejorar. Y pues esta evaluación para y cómo el aprendizaje me va a ayudar a mí a saber dónde está ese estudiante, no solo en el conocer, en el conocimiento, sino también en las habilidades, actitudes y valores para poder yo tomar decisiones como profesora y decir, bueno, ahora voy a hacer esta actividad para que este estudiante pueda desarrollarse más en esto en su práctica profesional. Igual lo puede hacer en un aula de clase y dependiendo en todos los niveles. Es muy importante que tengamos en cuenta esas, por lo tanto, ¿verdad? Esas competencias que vamos a desarrollar en cada una de las asignaturas. Asimismo, el estudiante, a través de esta evaluación para y como aprendizaje, podrá saber cómo consolidar sus fortalezas, cómo mejorar sus debilidades y al mismo tiempo también, pues esto, al lograr hacer esto, a identificar esto, va a saber cuáles son esos puntos claves para posteriormente desarrollarse en su profesión. Entonces, vemos que todo esto de la evaluación para y como el aprendizaje es muy profundo, va más allá de solo poner una calificación o hacer excelente un examen escrito, ¿sí? Pero si vamos evaluando de una forma más dinámica, podemos encontrar que el estudiante va a tener mayor motivación, que va a tener mayor dedicación a su asignatura, a su espacio de aprendizaje, a su profesión, a su labor, ¿no? En ese momento como estudiante. Y también vamos a desarrollar la creatividad, que por cierto, también es parte de las habilidades del siglo XXI. Dejo este término para que también indaguen. Y dentro de las habilidades del siglo XXI está lo que es la creatividad. Y bueno, vamos a mencionar 4 características importantes que considere más importantes para este apartado, que define, o mejor dicho, pues nos orienta, ¿no? A cómo debe de ser una evaluación para y como el aprendizaje. Primero, que el aprendizaje
Se va a realizar durante todo el proceso, ¿no? Esta evaluación se va a realizar durante todo el proceso de aprendizaje, es decir, va a ser una evaluación más continua y no solamente al final de año. Eh, También una evaluación para y como aprendizaje permite identificar aciertos y, por otro lado, nos ayuda a identificar momentos de oportunidad durante ese proceso de aprendizaje. Promovemos la autorreflexión del estudiante en este tipo de evaluaciones, no solamente sumativa o punitiva como lo hemos venido hablando, sino también precisamente que lleguen a mayor profundidad del por qué yo estoy haciendo las cosas, cómo las estoy haciendo y si realmente me estoy esforzando, ¿no? Y estoy teniendo dedicación para ese espacio de aprendizaje específicamente o los temas que estemos viendo. También implica una autorreflexión docente. La evaluación para y como el aprendizaje no solamente es para el estudiante, sino que nosotros como profesores también nos ayuda a tomar esas decisiones. Creo que muchas veces, sí, me ha pasado a mí también, ¿verdad? Y lo comparto con a veces otros colegas profesores y decimos, es que estos estudiantes no aprenden, es que estos estudiantes ahora no le dedican tiempo a las asignaturas, es que estos estudiantes no estudian, es que les dejo una lectura y de repente no la leen. Son típicos comentarios que a veces llegamos a hacer, pero entonces eso nos debe de hacer reflexionar como profesores. Si un estudiante no está poniendo interés en una asignatura o en un espacio, ¿no?, de aprendizaje, debemos de preguntar qué estamos haciendo nosotros como profesores. ¿Cómo estamos evaluando? ¿Estamos solo evaluando punitivamente o estamos pensando en que al evaluar nuestro estudiante también va a aprender? Son reflexiones que debemos de hacernos en todo este proceso. Por otra parte, la evaluación para y como el aprendizaje, y sobre todo el cómo el aprendizaje, facilita un proceso de realimentación o retroalimentación en donde vamos con ese fin de mejora, que el estudiante mejore, que nosotros también mejoremos en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Así que les dejo con esta visión que debemos de transitar desde lo tradicional hasta una evaluación centrada en los estudiantes.